La influencia de la nueva era y de tantas formas de esoterismo ciertamente confunden a los católicos. Y no es raro que una lectora de Así Prensa nos haga una pregunta que proviene precisamente de esta confusión que se genera a partir de la cantidad de creencias ridículas, cuando no peligrosas, que dan vueltas por ahí. Esta lectora nos pregunta, a Así Prensa, si es que efectivamente existe la potestad de hablar con los muertos, con las almas del, entre comillas, más allá, y si es que esta potestad efectivamente la tienen algunas personas, y si es que esta potestad viene de Dios o del demonio, cuándo viene de Dios y cuándo viene del demonio. La respuesta es bastante sencilla. Existen algunas circunstancias en las que las personas que han fallecido se pueden comunicar con las personas que están en este mundo. ¿Existen algunas circunstancias en las que eso es posible? La respuesta es sí, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: esas circunstancias son extrañísimas, rarísimas, y usualmente involucran a personas de una gran virtud, que además no tienen ningún control sobre ese posible diálogo. ¿A qué me refiero? Grandes santos y santas místicos, especialmente aquellos cuya santidad estaba vinculada a la oración y al sufrimiento, recibían en algunas ocasiones pedidos especiales de almas en el purgatorio que les decían que por favor rezaran más por ellos o ofrecieran las sagradas eucaristías por ellos, o que determinada actividad espiritual se hiciera con más intensidad o más devoción, en algunos casos incluso pidiendo sacrificios. Porque las almas del purgatorio requieren de nuestra oración y requieren de nuestra asistencia, y atenderlos espiritualmente es una extraordinaria práctica cristiana, no suficientemente alentada, y que además resulta siendo un extraordinario, entre comillas, digámoslo así, negocio espiritual, porque la fe nos enseña que esas almas del purgatorio, una vez liberadas o concluida su etapa de purificación, a la cual nosotros podemos contribuir con nuestras oraciones y sacrificios y vida de gracia, una vez en el cielo se van a convertir en extraordinarios intercesores nuestros, y en consecuencia nuestra oración y sacrificio por ellos se va a ver multiplicada enormemente con un intercesor o una intercesora más ante Dios. En consecuencia, a lo largo de la historia se sabe que Sor Faustina Kowalska, Santa Faustina Kowalska, Santa Margarita María Alacoque o Santa Catalina de Siena recibieron en alguna ocasión pedidos específicos para poder rezar para la salvación de esta alma específica que estaba en el purgatorio. Entonces, esas son las únicas circunstancias en las que nosotros sabemos, extrañas, poquísimas, rarísimas, muy pocas, en las que las almas piden exclusivamente eso. Ahora, la pregunta no es exactamente esa. La pregunta es si es que hay personas que tienen la potestad de traer las almas del más allá. En primer lugar, el más allá no existe. Las almas están o en el cielo, o en el infierno, o en el purgatorio. En el cielo no tienen por qué venir, porque gozan de la presencia de Dios. En el infierno no quieren venir porque no tienen ninguna razón para ayudar a nadie. En el infierno se vive de odio constante. No hay ningún deseo ni arrepentimiento, ni razón para sentir compasión por nadie, para ayudar a la persona proporcionando algún tipo de conocimiento desde el infierno. Y las almas del purgatorio se manifiestan en las extrañísimas ocasiones en las que hemos mencionado, usualmente por una gran misericordia o como premio a una gran misericordia de estas almas del purgatorio, por ejemplo, una profundísima piedad mariana o una profundísima piedad josefina, porque sabemos que San José es el patrono de la buena muerte. Entonces, fuera de esas circunstancias,
existen personas que pueden llamar a las almas cuando se le da la gana, cuando las almas están duchando, haciendo siesta, y traerlas porque alguien me está pagando unas cuantas monedas y yo hacerles una pregunta frívola a las almas. Oye, ¿sabes si esta chica que me gusta al final va a estar siendo mi enamorada? ¿O sabes dónde la abuelita Mirimí dejó las llaves donde están las joyas de la familia? ¿Creen que las almas se pueden llamar a discreción para cosas tan nimias, caprichosas e irrelevantes cuando no dañinas? Obviamente que no. Esa es una ridiculez. Entonces, ¿cómo sucede? Porque hay personas que sí impresionan diciendo, bueno, mira, le he consultado a tu tío difunto y el tío difunto dice que en tu casa hay una mesa marrón en un rincón, y la persona se asusta. Efectivamente hay una mesa marrón en un rincón. Muy bien, ¿de dónde viene eso? No viene de las almas, viene del demonio. Las personas que consultan a los muertos, o que dicen consultar a los muertos, que se llaman a sí mismos mediums, etc., o son charlatanes, opción número 1, o son personas que tienen una habilidad especial de intuición, entonces pueden intuir en la otra persona que esta persona está desesperada buscando cosas en su casa, etcétera, y decirle, tú estás muy preocupada, en tu familia hay mucha desesperación, buscando por algo importante, porque perciben esas cosas, ¿no? Y en tercer lugar, el caso más trágico, hay personas que, sabiéndolo o no, se comunican clarísimamente con el demonio. El único que tiene esa información y el único que tiene interés en darla es el demonio. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento propio de un ángel y por otro lado sabe que si reafirma a una persona que va a consultar con los muertos en esta práctica, las está alejando de Dios, porque todo tipo de quiromancia, cartomancia, adivinación, superchería, superstición, adivinación a través de los muertos, consultas a los muertos, mediums, etcétera, etcétera, todas ellas constituyen formas de negar la supremacía de Dios. Es un pecado gravísimo contra el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, y en consecuencia el único que sale ganando cuando una persona cree, esta consulta con los muertos me ha servido mucho, he sabido de esto, he sabido que esta persona está complotando contra mí, he sabido que a mi familia no le va a ir mal, etcétera, comienza a encontrar satisfacción y seguridad no en Dios, no en su misericordia, no en su gracia, no en su acción, sino en los murmullos, en las sugerencias, en los runrunes de estas supuestas almas del más allá que no son sino manifestaciones del demonio. En consecuencia, la solución y la respuesta a la pregunta de si existen personas que tienen capacidad de contactarse con el alma del más allá, la respuesta es no. Esa persona es una estafadora y miente diciendo que ha recibido este mensaje, y esa es una forma de ganarse la vida a través de la estafa. O es una persona que tiene algún tipo de intuición y puede darnos algún tipo de información genérica, haciéndonos caer en la creencia de que efectivamente estamos consultando a los muertos y haciéndonos ganar confianza en una práctica que niega la supremacía de Dios. Y en tercer lugar, peor todavía, esa persona nos está poniendo en contacto, y ella se está poniendo en contacto con el demonio, con las terribles, terribles consecuencias para la vida eterna nuestra que se pueden seguir. Que tengas un buen día.